Amigas y amigos, bienvenidos. Hoy tenemos un programa nuevo para todos ustedes y va sobre lo que llamo los mitos y malentendidos del caso Galileo Galilei. Empiezo así. No hace mucho tiempo tuve una entrevista en la que me recordaron que el conflicto entre la religión y la ciencia era un conflicto de una historia larga. Y el ejemplo que mi interlocutor utilizó para ilustrarlo fue el caso de Galileo Galilei. Por mi parte, señalé que el caso de Galileo es un caso por demás complicado y que no se le puede invocar sin más ni más, sin ofrecer detalles y matices al respecto. Es cierto que comúnmente se afirma que el heliocentrismo de Galileo desató un conflicto con la religión. Sin embargo, no se debe pasar por alto que mucho de lo que se dice al respecto está rodeado de imprecisiones y errores. En esta presentación utilizaré de manera muy consciente los puntos planteados por Tim O'Neill, quien es un historiador, quien es también un ateo, un medievalista y escéptico, y quien, sin embargo, se ha tomado el tiempo para discutir el caso en uno de sus artículos. Y en ese artículo habla sobre las inexactitudes y los mitos asociados al caso de Galileo Galilei. Para empezar, O'Neill mantiene que no es exacto afirmar que Galileo demostró que la Tierra giraba alrededor del Sol. Al respecto, dice él, la gente suele olvidar que fue Nicolás Copérnico quien desde hacía ya años atrás había propuesto un modelo heliocéntrico. De hecho, los eruditos y astrónomos de la época de Galileo ya habían estado discutiendo el modelo de Copérnico y otros modelos muy similares desde el año 1539, es decir, ya hacía casi 80 años. El modelo de Copérnico, por tanto, era uno de los varios modelos que se seguían discutiendo y debatiendo en la época en que vivió Galileo. Algunos de esos modelos eran geocéntricos y otros, desde luego, heliocéntricos. En todo caso, Galileo se sumó a ese debate y se sumó porque con la ayuda de su telescopio había entendido cómo las fases del planeta Venus sustentaban el heliocentrismo. Sin embargo, ninguna de esas observaciones con su telescopio probaba el sistema copernicano o el heliocentrismo que estaba defendiendo. Y además, Galileo era muy consciente de que en aquella época había objeciones muy serias a la idea de que la Tierra giraba alrededor del Sol. Por ejemplo, la falta de lo que los
cosmólogos llaman un paralaje estelar observable, era una objeción muy seria. Y lo mismo sucedía con los problemas relacionados con la inercia causada por la rotación de la Tierra. De hecho, ninguna de estas dos objeciones se resolvió de manera concluyente hasta mucho después de la muerte de Galileo. Y bueno, pues hoy sabemos también que el conocimiento de Galileo no era del todo exacto. Por ejemplo, se equivocaba en la forma de las órbitas planetarias, lo mismo que en su idea de que las mareas eran causadas por la rotación de la Tierra. Lo que sí es cierto es que Galileo defendió el modelo copernicano. Sin embargo, en ningún momento se puede decir que lo probó de manera concluyente. En el contexto del caso de Galileo, también es un error afirmar que la Iglesia rechazaba el conocimiento científico y que desconocía la ciencia detrás de la teoría de Copérnico. Esto queda muy claro al darnos cuenta de que muchos de los defensores de Galileo eran clérigos, mientras que, paradójicamente, muchos de los que lo atacaban eran colegas científicos. Y esto no es raro porque habría que recordar que las universidades de la Europa medieval ya habían establecido la filosofía natural como una materia que trabajaba con análisis relacionados con el mundo físico. Por lo mismo, la Iglesia y los eruditos de la época sabían muy bien que la creación de Dios era racional y podía ser aprehendida mediante una investigación lógica, racional y matemática. Por lo mismo, la Iglesia estaba ciertamente abierta, al menos a un nivel alto y científico, a las ideas de Copérnico. Pero el propio Copérnico sabía que todavía había cosas que afinar a esa teoría. De hecho, en el año de 1533, el Papa Clemente VII le pidió a Johann Wilhelmstat que diera una serie de conferencias sobre la teoría de Copérnico en los jardines del Vaticano. Pero, como ya hemos dicho, Copérnico era muy consciente de que había objeciones serias a su modelo. Por eso, inicialmente solo hizo circular un resumen de sus ideas allá por el año de 1530. Ahora bien, en cuanto a Galileo, los jesuitas mismos reconocían su valor y su erudición. En todo caso, era claro que para 1616 había varios modelos cosmológicos en competencia en los círculos científicos del momento. Y ninguno de esos modelos estaba exento de defectos o de objeciones serias. Sin embargo, la ciencia de la época, por razones de sentido común, seguía favoreciendo el geocentrismo. Por tanto, se puede decir que en esta época el heliocentrismo era
era una idea alternativa completamente válida y ciertamente un pensamiento digno de consideración y estudio. Pero la afirmación de que la Iglesia condenó el heliocentrismo porque creía que la Biblia debía interpretarse literalmente también es inexacta. La Iglesia nunca enseñó ni ha enseñado que la Biblia deba interpretarse literalmente. La idea del literalismo bíblico es una noción muy moderna que tuvo sus orígenes no en Europa, sino en los Estados Unidos en el siglo XIX. El literalismo bíblico es una idea del protestantismo fundamentalista. En la Iglesia Católica, los versículos y pasajes bíblicos se podían interpretar usando cuatro niveles de exégesis, es decir, el sentido literal, el alegórico o simbólico, el moral y el escatológico. Y el significado literal siempre fue el considerado de menor importancia. Por consiguiente, la Iglesia podía aceptar que un pasaje que antiguamente había sido interpretado literalmente ya no debía leerse de esa manera porque en el momento presente ya se tenía una mejor comprensión del mundo. Y la Iglesia podía también cambiar su interpretación de las Escrituras que parecían indicar que la tierra estaba fija. Si acaso se podía demostrar que ese no era el caso. Lo que pasaba era que la Iglesia no iba a hacerlo antes de que el heliocentrismo se demostrara de manera concluyente, algo que, como ya hemos indicado, Galileo todavía no podía hacer. En este contexto, también debe señalarse que Belarmino, el otro gran protagonista de la historia, no era ningún ignorante respecto a la ciencia contemporánea, ya que Belarmino había sido profesor de filosofía natural en Flandes y conocía bien el estado del debate cosmológico. Por eso sabía muy bien, como también lo sabía Galileo, que la mayoría de los científicos de la época estaban todavía a favor del geocentrismo y que el heliocentrismo estaba aún lejos de poder ser probado. O'Neill señala que también es falso que Galileo fue encarcelado, torturado y amenazado con ser quemado en la hoguera. Ese nunca fue el caso. Lo que sí es verdad es que Galileo vivió su juicio de 1633 como invitado de honor de varios clérigos de alto rango en varios palacios y apartamentos relativamente lujosos de Roma. Galileo nunca fue torturado ni corrió ningún peligro real de serlo, tanto por su edad como por la forma voluntaria e incluso entusiasta con la que cooperó en la investigación. Los relatos de su juicio muestran que en ningún momento estuvo en peligro de ser ejecutado y que ciertamente no vivió sus días en mazmorra alguna, como a veces se cuenta.
Sí, es verdad que estuvo bajo arresto domiciliario en su villa de Florencia durante los últimos 9 años de su vida. De hecho, fue ahí donde completó varias de sus obras más importantes antes de morir. Finalmente, O'Neill observa que también es falso decir que Galileo fue condenado simplemente por utilizar la ciencia para cuestionar las enseñanzas de la iglesia. No, la iglesia no condenó la investigación científica. De hecho, la mayoría de las personas de la época, que llamaríamos científicos hoy, también eran eclesiásticos en ese momento. Y tampoco era un problema demostrar que una interpretación tradicional de las escrituras o una enseñanza de la iglesia debía interpretarse en referencia a una nueva comprensión del mundo físico. Se creía que tanto la revelación divina como las revelaciones de la razón procedían de la misma fuente última, es decir, de Dios. El problema, claro, era que Galileo y la mayoría de los eruditos que aceptaban el heliocentrismo en ese tiempo aún no podían demostrarlo objetivamente. Por ejemplo, el problema del paralaje estelar que ya hemos mencionado no se vino a resolver definitivamente sino hasta el siglo XIX, en el año de 1838. En fin, tras el fallo de Bellarmino en 1616, Galileo tuvo que aceptar que no había demostrado el heliocentrismo. Y además estuve de acuerdo en no presentar el modelo copernicano como objetivo. Aceptó explorarlo y enseñarlo, pero solo como un dispositivo de cálculo con fines pedagógicos de la astronomía. Ya años más tarde, en el 1632, el Papa pidió a Galileo que escribiera un libro que presentara los modelos copernicano y ptolemaico. Y Galileo produjo su libro muy famoso, El diálogo sobre los dos sistemas mundiales. Sin embargo, el libro no estuvo tan balanceado y más bien dejó claro que Galileo consideraba el modelo copernicano muy superior al otro modelo con el que competía, y de hecho se le ocurrió poner algunos de los argumentos utilizados por el Papa en la boca de un personaje que en el libro se llama Simplicio y que, como podemos entender, en italiano significa tonto. Al Papa esto, desde luego, no le hizo ninguna gracia y entonces decidió retirarle su apoyo y permitió que la Inquisición lo juzgara por romper su acuerdo de 1616 en la forma en que el argumento había sido presentado en el libro mencionado. Y así fue como la Inquisición llegó a la conclusión de que Galileo debería ser castigado. Así fueron las personalidades involucradas y la política de la época las que
intensificaron el conflicto y la condena de Galileo y del copernicanismo en general. Pues bien, presentado todo esto, creo que podemos concluir que el caso Galileo Galilei fue una serie compleja de eventos que involucraron mucho más debate que simplemente el asunto de la religión y la ciencia. Cierto, el conflicto estuvo ligado a ellas, pero también estuvo ligado a las personalidades involucradas en el debate. Y eso incluyó al Papa, que ciertamente se sintió humillado por lo escrito por Galileo, y que por otra parte Galileo se mostró arrogante y combatiente hasta el punto de que sus propios aliados se desesperaban. Se concluye, por tanto, que un examen cuidadoso de las pruebas que están ahí en los documentos del asunto Galileo Galilei no nos llevan a concluir lo que comúnmente se conoce. Más bien nos llevan a concluir que el asunto de Galileo Galileo ha sido magnificado, ha sido engrandecido con fines políticos e ideológicos. Amigos y amigas, esto es todo por hoy. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta la vista.